Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Si bien iniciamos el podcast en el templo, ¿cierto? En Concepción, octava región, hoy día yo vine a Santiago, tenía cosas por hacer y dije voy a pasar a ver a mi amiga Lunita. Lunita, Manqui, Toro, bienvenida a este podcast. Son 100 años y más de 100 historias. ¿Cómo estás, Luna? Por favor, cuéntanos quién es esta gran amiga a quien yo visité. Pato, muchas gracias por esta oportunidad, primero que todo, porque de verdad son momentos únicos, son 100 años. 100 años de la iglesia en Sudamérica. Estamos hablando de historias potentes, así que no, perfecto, yo estoy feliz compartiendo acá. Estamos acá en Santiago. Luna era, digamos que ella nació, se crió en Hualpén. Cuéntanos un poquito sobre tu familia y sobre tu infancia. Bueno, mis papás conocieron el Evangelio, ellos eran jóvenes, por medio de una noche de hogar. Mi mamá se bautizó, luego mi papá, ellos se casaron, se sellaron en el templo y bueno, después vino mi hermana, mi hermano y yo fui la menor. Así que bueno, nosotros nacimos también dentro del convenio, toda nuestra vida ha sido activos dentro de la iglesia y gracias a eso también hemos recibido muchas bendiciones también. Nuestra logística siempre, nuestra vida fue siempre en Hualpén, ya en la estaca de Hualpén prácticamente. Así que bueno, después de casado ya tomamos nuestros rumbos y bueno, ahora me encuentro en Santiago de Chile, en la capital. Yo estoy acá, a esta hora ustedes no lo pueden ver, pero también está el esposo de Luna con nosotros, que está por ahí tras las cámaras, está haciendo también algunas historias que va a subir Luna a su Instagram y todo para que la gente pueda saber un poquito más respecto a esta historia, porque todos tienen una historia de vida, la verdad que muy fascinante. Luna, ¿qué cosas desde tu infancia tú recuerdas que te marcaron de manera positiva para ganar un testimonio? Porque cuando la gente ha nacido en la iglesia prácticamente yo creo que es la costumbre muchas veces, pero ¿de qué manera tú empiezas a adquirir un testimonio del evangelio por ti misma? Mira, me encanta esa pregunta, me encanta porque muchas veces me lo pregunté, como de qué manera yo fui convertida al evangelio. Bueno, una de las cosas siempre fue la primaria, que me encantaba cuando mis maestras tenían esa preocupación por mí, por el tema del tiempo de música, aprender los himnos, aprender del evangelio, pero no entendía como total o como para adquirir un testimonio, sino que más bien uno crece con ese testimonio prestado, como se dice, ¿verdad? Porque se va haciendo como una costumbre de pequeño, la iglesia. Exacto. Es como la vida que tú llevas de niño donde tú te crías. Si eres, por ejemplo, una persona de campo, vas a amar a los animales, lo que es la huerta, por ejemplo. Pero el evangelio va más allá, porque además de tener unas muy buenas costumbres y de nutrirte de mucho amor familiar y de amigos, buenos amigos, también otra clave, como estábamos hablando recién, es obtener un testimonio. O sea, que tú puedas tener tu propia seguridad de que el lugar en el que estás es el correcto y en el que quieres estar toda la vida. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, de hecho, eso es lo que nuestros papás como nos enseñaban y siempre nos animaban, pero para nosotros, yo digo para nosotros como mis hermanos, porque en realidad como para nosotros nunca fue un cuestionar de ir a la iglesia, como ¿por qué tenemos que levantarnos temprano? O ¿por qué tenemos que ir? Como al contrario, o sea, nosotros recordamos los domingos con mi mamá poniendo música y ya sabíamos que el domingo había que levantarse y correr y a la capilla y lo disfrutábamos. Entonces, al transcurso de todo ese tiempo de disfrutarlo, de ir a la iglesia, llegó seminario, pues llegó mi tiempo de edad de seminario y yo creo que ese fue, la mejor época de mi juventud, podría decir incluso de mi vida, porque donde compartí con mis amigos del evangelio, donde aprendimos tantas cosas importantes, donde nosotros decíamos como wow, allí yo entendí muchas cosas del evangelio, como muchas doctrinas, muchos principios. Ahí era verdaderamente escudriñar las escrituras. Totalmente, y no poder olvidar a mi queca, a la hermana Angélica Cofré, que ella fue nuestra maestra y nos enseñaba con tanto amor. Ella decía que yo era su lunita, que tenía su solcito. Voy a hacer ahí una referencia a mi amigo Felipe y estaba la estrellita también en ese tiempo en seminario. Entonces tenía su solcito, su estrellita y a su lunita, me acuerdo. Pero la recuerdo con tanto amor porque aprendí el evangelio, pude tener un testimonio de Jesucristo, del plan de salvación, de la primera visión, y después eso ayudó a que yo pudiera permanecer y muchos de mis amigos en ese tiempo también pudieran ir a la misión, como no era algo en duda.
Después vino instituto y yo creo que ahí fortaleció mi testimonio y después dije yo no puedo tomar otras decisiones. Y mi mamá, ella siempre nos enseñaba las noches de hogar, que siempre debíamos escoger entre lo bueno y lo mejor. No había otra opción. Qué buena reflexión, ¿eh? Elegir entre lo bueno y lo mejor. Acá no se trata como de poner en duda algunas cosas, sino que siempre hay esas aspiraciones. Por ejemplo, cuando uno elige una carrera para estudiar, cuando tienes la difícil elección de encontrar a tu marido por el camino, que obviamente vas a encontrar una persona que de verdad llene tu corazón, pero que también tenga la fe que tú tienes. Son muchos factores. Ya que estamos tocando el tema de seminario, oye, qué importante que seminario. Seminario, para los que no saben, es una época de estudio que los jóvenes, de manera alternada junto con lo que es el liceo, la secundaria, ellos tienen estudios diarios respecto a la escritura que toque de acuerdo al año, ya sea Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Libro de Mormón, Doctrina y Convenios, y en profundidad, generalmente en esos años de manera muy temprana. Es decir, antes de llegar al liceo nos íbamos tempranito a la iglesia, madrugábamos y teníamos una lección increíble que nos mantenía todo el día, y toda la semana podíamos ir al liceo fortalecidos. Qué increíble que era eso, Lunita. ¿Cómo recuerdas o qué momentos marcaron tu juventud en esa época? Bueno, seminario para mí, yo recuerdo seminario para mí la mejor época, en todo sentido. Porque claro, como tú dices, como teníamos el tiempo de ir al liceo, tuve seminario en la mañana como en la tarde, nos reencontrábamos con nuestros amigos, pero sobre todo, algo que a mí me marcó, el hecho de aprender de las escrituras en profundidad, como tú decías, como ya no era solamente leer, sino que escudriñar, encontrar como más cosas interesantes que iba a potenciar y a fortalecer nuestro testimonio. Yo creo que eso marcó mi adolescencia en poder tomar las decisiones que hoy como disfruto ya siendo una más adulta, y ponerme metas de que realmente yo creo que ahí fue mi época de conversión, literal, sí. El liceo ha sido, la secundaria, diríamos, ha sido una época que ha marcado muchas vidas, porque en la juventud es cuando nosotros tomamos, si nos damos cuenta, las decisiones que a veces marcan nuestra vida. Y yo siempre lo he analizado, y que, bueno, en mi caso, que he tomado muchísimas malas decisiones, tengo que decirlo, también buenas, pero bueno, realmente cuando uno es joven, a veces tiene que tomar las decisiones más difíciles de la vida, y es cuando uno está menos maduro. Entonces, ¿de qué manera recuerdas, con qué nostalgia recuerdas a tus amigos de seminario, algunos en especial a tu maestra de seminario, y cómo esa nutrición que recibiste en ese momento te ayudó a tomar las decisiones que quizá pudieron haber sido las más difíciles de tu vida? ¿De qué manera se hicieron más fáciles? Sí, bueno, recuerdo las mensuales, recuerdo subirnos toda arriba de ese camión de la hermana Angélica de Cofré. Recuerdo el amor que ella tenía también para enseñarnos, la paciencia también para buscarnos de manera como de uno a uno para llegar y cumplir con nuestras obligaciones dentro de todo, que ella se asegurara que nosotros aprendíamos. Me acuerdo en algo especial que me marcó una experiencia de un joven que él tenía algunos problemas de conducta, y por lo general él era muy revoltoso en la clase de seminario, como no se quedaba quieto, se paraba, conversaba, los chiquillos se reían un montón. Bueno, todo esto, el grupo de seminario, la mayoría todos teníamos la misma edad, entonces como éramos súper cómplices todos y muy buenos amigos, y ya, pues este chico siempre se tiraba su chiste y toda la cosa, y un día él terminó su época de seminario, que eran 4, y se para y él dice como, ya, voy a decir unas palabras a la maestra. Nosotros dijimos como, ¿qué va a decir, po? Que era el más desordenado. Era horrible, po. Entonces de repente va y se para y dice que siempre lo habían echado de muchos lugares, incluso en algunas clases. Entonces él dijo que su maestra de seminario, en ese momento la hermana Angélica, como jamás lo había echado de su clase, y que siempre le tuvo paciencia y se aseguró que él aprendiera y obtuviera un testimonio. Y fue emocionante cuando él expresó esas palabras, porque como nunca nos dimos cuenta de que a pesar de estar como revolviendo el gallinero, como siempre estaba como igual atento a lo que decía la maestra, y la maestra siempre le tuvo paciencia. Entonces para mí eso me marcó,
porque al final cuando dicen como, ay no, es que se mueve mucho el niño, problema, pero en verdad no, como hoy en día entendemos de que al final todos están escuchando y tenemos que tener capacidades diferentes quizás de enseñar, pero me marcó esa experiencia. Y también podríamos decir que es un milagro, porque sí, totalmente. Mientras nosotros no vemos algunas cosas que ocurran y que sean visibles a nuestros ojos terrenales, nosotros pensamos que no hay un cambio en alguien. Y sí. Yo creo que también sucede en lo opuesto, cuando no somos capaces quizás de ver que alguien la está pasando mal y no alcanzamos a leer las señales, ya sean no verbales, sí. porque a veces una sonrisa, una cara feliz lo hemos visto y se ha visto en todos lados, la historia nos ha demostrado, incluso con famosos de nivel internacional que nos han dejado a temprana edad por decisiones lamentables de terminar con su vida, y es porque detrás de esa sonrisa a veces ocultaban grandes penas. Entonces, sí, ¿de qué manera te ha ayudado, por ejemplo, el espíritu en tu vida a poder detectar cosas que quizás pudiste decidir o apoyar a alguien, basado también todo esto en las enseñanzas que recibiste a temprana edad? Mira, yo creo que ahora, como cuando pasan los años y el tiempo, eso te permite también poder tener esa sensibilidad, ya de saber cómo actuar en los momentos indicados. He tenido harta experiencias muy especiales, muy lindas en el Evangelio, a personas que quizás tienen capacidades diferentes, y cómo llegamos a ellos, pues, cómo podemos enseñar el Evangelio o podemos sentir eso. Pero yo creo que el Espíritu ayuda mucho a decirnos de qué manera, cómo pueden enseñar una clase, de qué manera podemos llegar a las personas, pero también está todo en poder conversar, poder tener esa confianza de, ¿sabéis qué? Yo soy Luna, o en este caso yo voy a ser tu líder, tu maestra, así que yo creo que hay que orar bastante igual para saber cómo actuar. Me pasó con una jovencita, ella tenía TEA, y no sabíamos cómo trabajar con ella, como qué difícil, y ella solamente dibujaba y sus no eran sí. Y cuando no, ella gritaba o cantaba y también oraba, pero la jovencita, yo le decía como no tengan miedo, como ella es así, pero como tranquila, como ella está feliz de hecho en la clase. Y me dediqué a poder conocer un poco más de ella y de su condición claramente, y cada vez que yo me acercaba a ella yo trataba de mirarle en los ojos. Si bien ella no conectaba al 100, pero yo trataba de enfocarme en sus ojos. Y cuando me enfocaba en sus ojos, yo podía sentir de que ella podía conectar conmigo. Ella no era de hablar, de hecho era como, ella vivía su mundo dentro de su capacidad y todo. Y en un momento, un día X, pasó un domingo y su mamá me escribe un mensaje, me dice, me agradece. Y me dice, gracias como por darle este tiempo a mi hija. Y me dice como, mi hija nunca, son muy pocas las veces que tienes destellos como lúcidos, como de poder conversar como estamos tú y yo, ¿ya? Porque ella vivía su mundo nomás. Y me dice, y entre la noche como se va a dormir y dice como, ¿sabes qué, mamá? Y yo cuando me dice eso, como que ella prestó atención, la mamá fue como, aquí viene algo, me va a decir algo. Entonces dijo que yo, como la luna me cuidó, como la luna me enseñó, y se fue, como se le fue su destello. Entonces yo dije, cuando ella me lo comentó, yo dije, o sea, primero me conoce, me reconoce, y me emocionó el poder saber de que a pesar de que su mente no estuviera al 100, sé que el poder conectar de repente esos destellitos hay que aprovecharlos, porque sé que nos vamos a volver a ver después y de manera perfecta. Entonces no debemos como subestimarlos, ni que ellos tengan este superpoder, porque si no sabían, muchos jóvenes o niños o incluso adultos mayores dentro de la capilla tienen superpoderes. Entonces ustedes se preguntarán cuál superpoder tiene. Son invisibles, porque a veces no se les saluda, a veces no se les habla, no se les mira, pero no, podemos hacer el cambio. Así que creo que la mayor experiencia fortalecedora que ha tenido mi vida ha sido poder compartir con estas personas también, y que ha marcado mi vida en general.
Bueno, la verdad que es emocionante escuchar esos relatos porque hay un montón de hoy en día de visibilización que antes no teníamos respecto ya sea al espectro autista y a otras condiciones, cuando antes la vida cotidiana nos decía que había que ocultar ciertas cosas. Y hoy en día hay que entender de que tenemos que entender más que nunca de que las diferencias que tenemos son muy mínimas. Sí. Y de que todos tenemos un grado de inteligencia diferente. Y de hecho las capacidades de personas, por ejemplo, con el espectro autista son notables. Y yo he tenido experiencias en las cuales he visto que, wow, son súper dotados. Porque en las cosas que a nosotros son triviales, y que nosotros no son cosas cotidianas, quizás para ellos son totalmente incompatibles, no son capaces de sociabilizar, quizás de concentrarse, de tener contacto visual, como estaba hablando recién, pero tienen áreas que yo conozco personas, por ejemplo, desempeñándose en el área del diseño, que son brillantes, y que una persona que muchas veces decimos normal, y que ¿qué es la normalidad? Porque a veces no existe la normalidad, porque cada persona es un mundo diferente. Entonces hay personas que con esa diferencia de normalidad llegan a ser como de verdad, como súper dotados, y es increíble poder conocerlos. Y sabes, algo que me encanta es que dentro de la iglesia como se pueda visibilizar este tema, porque ya los manuales como vienen preparados para enseñar a personas con necesidades especiales, y no sé, hay tantas pautas, hay tantas cosas que nosotros podemos actualizarnos. Entonces el Señor nos conoce, sabe cómo son sus hijos, y yo siempre digo, al final somos como una estrella. Todas las estrellas están constantes, están ahí, otras brillan, otras son más fugaces, otras quizás no alumbran tanto, pero al final todas son diferentes y todas cumplen la misma función, todos tenemos el mismo propósito acá. Entonces me encanta, como somos como una estrella, brillamos de manera diferente, pero brillamos igual. Bueno, estamos teniendo una conversación bastante linda, interesante, también de recuerdos, de testimonio, de poder reconocernos en las diferencias, de cuáles son nuestros puntos que nos hacen similares. Y en cuanto a todo lo que es la convivencia en sí, y que lo dijimos al principio, está con nosotros también tu esposo Nefi, que está tras cámaras. Quiero preguntarte, bueno, de más decir que tienen que estar 10.000, 100.000 enamoradas, pero quiero que nos cuentes qué ha sido para ti la experiencia del matrimonio y de qué manera ha ayudado el tener un esposo que fue misionero. ¡Wow! Bueno, primero corazón coreano para mi Nefi. Me casé con Nefi, imagínense. ¡Qué nombre! ¡Qué responsabilidad! Sí, bueno, Nefi el profeta fiel, del libro de Mormón. Bueno, mi Nefi es maravilloso, mi esposo, maravilloso. Sí, estoy enamorada, como tú decías, totalmente, y me enamoro cada día porque él es tan especial para mí como esposo, como padre, que no tengo nada, no sé, me puse nerviosa. Son emociones buenas. Qué bueno que es poder decir y contar lo que uno siente. Bueno, mi esposito, bueno, él sirvió en la misión Chile-Rancagua, que abarcaba igual parte de acá de Santiago. Y él era de Temuco, nos contó. Sí, de hecho, él es ecuatoriano. Mira, qué internacional que estamos. Sí, ecuatoriano, pero llegó muy chiquitito a Chile. Y Nefi prácticamente es un chileno, po. Sí, no tiene ningún acento ecuatoriano, por si acaso. No, pero se junta con la familia y pierde todo el acento chileno. Ya se transforma en ecuatoriano. Okay. Y Nefi sirvió acá en Chile. Y bueno, fue especial para mí porque cuando yo conocí a Nefi, yo pensé que él no había servido la misión todavía, pues yo lo vi a cabrito. Y como es que se ve hasta el día de hoy, se ve muy joven. Claro, muy porque nos conocimos esto de los PFJ, ya los consejeros, cuando el programa llegó acá. Entonces, todos tienen que ser retornados para servir, hombres en este caso. Entonces cuando yo vi a Nefi fue como, ¿en serio sirvió la misión? O hicieron una excepción a la regla, dijiste. Claro, ¿qué onda aquí? Así que sí, pues ya he retornado y todo. Pero me encanta poder escuchar su experiencia y saber que eso dice como todas las cosas que
pudo vivir dentro de la misión le ha podido servir dentro de su vida matrimonial, como el hecho de convivir con otra persona, los caracteres y cosas así. Pero también admiro bastante el tema de su testimonio, como a pesar de muchas circunstancias de su vida, como él fue muy valiente, y eso yo lo recalco mucho de Nefi, porque todas las circunstancias de cada joven pasan cosas, pasan situaciones difíciles, pero él fue muy valiente y él fue al campo misional, cumplió con el Señor, llegó en honor, y que ahora él pueda compartir con su hijo como su experiencia, me fortalece. Escuchaba a Santino que diga como, cuando me vaya a la misión, o cuando yo sea papá, o sea, ¿cómo? Y nosotros por lo general simplemente hablamos de manera natural, como jamás como que, oye, tienes que hacer, no, porque al final son decisiones personales, sí, pero ahí estamos nosotros para poder guiar esa senda. Pero claramente que fortalece nuestra vida el hecho que Nefi pudo haber hecho una misión de tiempo completo. Bueno, y siguiendo con las preguntas especiales, hemos tenido, la verdad, testimonio, hemos tenido declaraciones románticas. Qué importante que esas cosas no se terminen y que puedan siempre ahí estar con la llama del amor, la amistad, una sana convivencia, y también ser un ejemplo, como lo dijiste, para tu hijo, que ve en ustedes algo de manera natural, que puede tener los deseos de ser como fue, por ejemplo, la misión que hizo su padre, y querer ser como son ustedes actualmente. Y respecto a la actualidad, yo quisiera preguntarte, ¿qué llamamiento tienes actualmente en la iglesia? ¿Estás seguro que quieres saber? Sí, quiero saber. Bueno, actualmente estoy como presidenta de la Sociedad de Socorro de mi barrio. ¡Qué responsabilidad! Uy. ¿Cuántas mujeres hay ahí? ¿Cuántas personalidades? Varias. De todo, pero es rico a la vez. Yo disfruto tanto como de los caracteres de las hermanas, los disfruto. Hay algunas que tienen carácter más fuerte, otras más dócil, otras de todo. Pero claro, si no podemos esperar que todas sean iguales, o sea, no funcionaría esto. Pero lo disfruto mucho, he podido llegar a conocer muy bien a las hermanas de mi sociedad de socorro, de mi barrio, digamos. Y son hartas hermanas, como más de 60 hermanas. Y de verdad ha sido un privilegio para mí poder servir con buenos líderes detrás de mí, porque yo creo que sola no se puede. Líderes que me ministran cada día, especialmente mi obispo, mi gran partner, presidente Quórum, gran partner. Entonces, yo creo que solos o sola no podría llevar a cabo esto, y sobre todo con la guía del Padre Celestial, porque hemos visto tantos milagros y cambios en varias hermanas, como personas que también conocen el Evangelio y pueden tener un testimonio de la veracidad del Evangelio de Jesucristo. Y eso, cambiar sus vidas, después verlas en el templo, como haciendo sus convenios personales. No, es que eso para mí no tiene precio, es algo realmente maravilloso. He visto muchos milagros, no te voy a negar que no he llorado, o sea, me he mandado mi buena lloradita, pero uno se levanta de nuevo porque sabe a quién le sirve. O sea, yo sirvo a mi Padre Celestial, quiero seguir a Jesucristo y me esfuerzo por eso. ¿Cuántas veces en el liderazgo que alguien ejerce en la iglesia está ese cuestionamiento a veces personal de decir, ¿lo estoy haciendo bien? Sí. Tomé una buena decisión, dije lo correcto, pero cuando después de eso, de quizá esa duda, viene la convicción finalmente de que, bueno, eso sucedió, soy un ser humano, y después el tiempo te termina dando la razón de que era necesario decidir algo o decir algo que quizá en el momento no pensabas, claro, y que marcó la diferencia también en la vida de alguien. Sí, es heavy eso, muy heavy, porque yo sí me lo pregunto, pero a la vez también me he preguntado como, ¿por qué yo? Porque igual me siento chica, como tomando una gran responsabilidad. O sea, yo crecí viendo a mi mamá como presidenta de la Sociedad de Socorro, y yo acompañaba a mi mamá a las visitas, yo me acompañé a mi mamá cuando se hacía la Sociedad de Socorro como semanal, se juntaba la hermanita a hacer cositas y todo. Sí, me acuerdo que ahí tenían hartas actividades. Sí, pues, entonces eso ya no se hace, y ya, pues cuando mi obispo me llama, mi obispo, primero que todo, él me entrevista, pero el que me llama es el Padre Celestial, o sea, es su obra. Y
Y yo dije como, ¿en serio? ¿Cómo estás seguro? Y ya, como fue así nomás la confirmación. Y claro, a medida que pasa el tiempo fue como, y me ha pasado como realmente lo estoy haciendo bien, como yo me esfuerzo mucho por hacer lo correcto, para poder ayudar a estar con las hermanas, para estar en el socorro que necesitan, para cumplir con lo que se me ha llamado. Pero allí está mi buen obispo, diciéndome, animándome, ministrándome y elevando también mi espíritu. Y eso me ha ayudado mucho a poder recordar de que van a pasar situaciones, de que van a pasar cosas que a lo mejor no lo teníamos ni siquiera previsto. Pero pasan, pero ahí es donde uno tiene que aferrarse más en lo que... ¿por qué fuiste llamada nomás, po? Y eso es lo otro, como dejar en claro, como a nadie se nos paga por llamamiento, y el hecho que alguien tenga una presidencia o algún tipo de otro llamamiento, como no nos hace mejor que los otros. O sea, al contrario, yo siempre digo como, el Señor me ha llamado ahora en este tiempo acá, pero también mañana me va a llamar en otro llamamiento, o me va a llamar en otro, o quizá después, ¿qué voy a hacer? Pero el Señor nos moldea, y eso es lo lindo del Evangelio de Jesucristo, que donde estemos tenemos que entender que el Señor nos quiere moldear. Qué interesante, y sobre todo también yo creo que muchos misioneros regresados pueden recordar de cuando se torna algo como la suerte de lo que pasaba con los apóstoles, cuando algunos, no entendiendo quizás en la juventud y en lo apasionados que eran, decían, bueno, yo quiero estar a la diestra de Jesucristo cuando vuelva, o ahí arriba en el reino, y no entendían muchas veces en la juventud, digamos, de que la obra y la gloria finalmente es para Dios. Entonces uno es un obrero más, y de que uno con nosotros como hermanos debemos sacar nuestro mejor potencial. Y en el camino uno va aprendiendo esas cosas. Y cuando hablamos de aprender, yo también quiero hablar de realización. ¿Qué es lo que hoy en día te hace sentir una mujer realizada, por una parte? ¿Y cuáles son los sueños que tú tienes en esta vida y que sientes que quieres cumplir? Uy, siempre me dejáis como en jaque mate. Oye, ¿ya qué onda? Ya, primero que todo, ¿qué me hace sentir realizada? Mi familia, completamente. El poder tener a mi esposito, el poder tener a mi hijo, el poder reunirnos y que todo está bien, porque estamos juntos otra vez. Me encanta eso, es mi lugar seguro. Pero también como en lo profesional, como siempre me ha encantado poder enseñar. Y bueno, yo estudié gastronomía internacional, y por lo general nosotros siempre estamos cocinando, por cierto, pero es raro también quizás ver a un profe, ¿ya? Pero a mí me gusta esa parte, me encanta poder enseñar, poder llegar al otro, poder tenerle paciencia igual muchas veces, que el corte no salió de tal manera, pero me gusta eso, y eso me hace sentir realizada, de que a mi corta edad, digo yo. Sí, totalmente. La verdad que eres una niña todavía, así que muy bien. Toda una vida. Baby Luna. Sí, Baby recién. A mi corta edad, igual yo digo como, yo siempre soñé ser profe, la verdad. Pero no estudié pedagogía, es muy loco, porque yo siempre me encantaba la cocina. Yo era la que prendía los matinales y ahí me pegaba viendo ¿Te gustan los matinales? Me gustan. La parte de la cocina. Y claro, pues yo veía los matinales y me gustaba ver cómo cocinaban y todos los programas de cocina y todo el show, pues. Pero yo decía, ya, yo voy a estudiar esto, me voy a tal liceo y voy después irme ya a INACAP. Yo tenía como todo clarito. Y así fue, pues, o sea, yo creo que también fui perseverante en poder conseguir esos sueños y poder alcanzarlo. Entonces yo pensaba ser adulta ya, y yo dije, ya, cuando mi Santi sea quizás grande, voy a ser profe, qué sé yo. Me gustaría poder ser profe para enseñar de cocina. Y sé que las oportunidades se me abrieron como muy pronto. Y sí, mi hijo va al colegio, yo hago clase. Y genial, y yo creo que eso me hace sentir realizada, me gusta, lo disfruto.
De hecho, Luna tiene ahí su cuenta en Instagram y ella enseña muchas veces muchas cosas de cocina. Estuvimos hace un rato, llegamos un poquito más temprano y estuvimos cocinando, comimos algo muy saludable, rico, así no que le tenía fe. Les invitamos a que puedan seguirte en Instagram también, ¿cierto? ¿Qué sientes tú y piensas, que quizás no lo has visualizado ahora, de que esta conversación la va a ver alguien que quizás no se ha atrevido a, por ejemplo, dedicarse a la cocina? Alguien que no se ha dedicado a dar el siguiente paso, alguien que quizá le han dado un llamamiento y ha dudado. De acuerdo a lo que tú me decías, primero hay que perseguir los sueños, luchar por ellos, ser perseverante, porque uno nunca sabe en qué momento van a llegar y va a llegar tu momento, pero no rendirse. Cuesta, porque me ha pasado mucho, pero se puede lograr. Yo creo que debemos recordar que también el Padre Celestial conoce a sus hijos, sabe sus sueños, sabe los deseos de su corazón y conoce su potencial. Pasa que nosotros no llegamos a conocer nuestro potencial. Entonces, cuando nosotros no conocemos nuestro potencial, el límite somos nosotros mismos. Entonces, yo creo que somos capaces de lograrlo todo. Y por otro lado, cuando a veces sentimos, claro, como se nos llama un llamamiento y es como, chuta, ¿qué hago? Me pasó como yo decía, pero ¿cómo así me siento chiquitita? Es como, no sé si lo logré, pero al final el Señor siempre llama como a los débiles del mundo como para hacerlo más fuerte y quizás todo este proceso también ha sido para moldearme. Y hay una cita de mi profeta de juventud, el profeta Thomas S. Monson, y dice así: quizás muchos de ustedes sean tímidos por naturaleza o se consideren incapaces para aceptar un llamamiento, pero recuerde que esta obra no es únicamente de ustedes y mía, es la obra del Señor, y cuando estamos al servicio del Señor tenemos derecho de recibir su ayuda. Me encanta. Tenemos derecho de recibir su ayuda. Y yo tengo ese derecho y he podido sentir su ayuda en todo este proceso. No tan solo ahora en este llamamiento, sino que he podido sentir cuando me dan otra asignación o quizá algún otro desafío dentro del Evangelio. Y he podido sentir su amor, su ayuda y su guía. Queremos agradecerle a Luna por este momento. Yo vengo de hoy día a haber hecho unas grabaciones para una institución en la cual me tocó escuchar a jóvenes dar un discurso y me llamó la atención que coincide con lo que tú estás diciendo, el que este joven decía: nosotros que somos de lugares más rurales merecemos también de que el gobierno se preocupe por nosotros y nos dé las oportunidades para poder aprender cosas que a veces solamente se enseñan en lugares más centralizados. Y creo que se relaciona directamente con el hecho de que muchas veces el Padre Celestial tiene grandes cosas y los jóvenes tienen que saber que pueden exigirlas con amor porque son merecedores. Los niños, los jóvenes, los adultos, todas las personas somos merecedores de el amor de Dios, y que no importan nuestros errores, Dios siempre va a ver el potencial y nunca hemos caído tan abajo que no tengamos todavía la mano salvadora de nuestro Padre Celestial y de Jesucristo. Así que te agradecemos, Luna, por este tiempo, por habernos invitado. Gracias a tu casa, a ti, Pato, yo feliz. por cocinar, que estuvo tan rico, lo pasamos increíble. El llamado a la gente que siga viendo estos podcasts porque son 100 años y más de 100 historias, Luna. Súper. Me puse nerviosa. ¿Te emocionaste? Está No bien, puedo. está bien, sí, son... ¿Cuál era la pregunta?